Salmo 53. Insensatez y maldad de los hombres. Al músico principal, sobre Maalat. Masquil de David. Con acento agudo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Para ver si había algún entendido. ¿Qué buscará a Dios? Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Se gozará Jacob, y se alegrará Israel. El Dios fiel libra a su pueblo de los necios. Este salmo tiene por título, al músico principal, sobre Maalat. Masquil de David. El título nos describe el autor, la audiencia, y el tono o instrumento del canto. Salmo 88 es el otro salmo ajustado a Maalat. Este salmo es esencialmente una repetición del Salmo 14, con unas pequeñas modificaciones. Probablemente se tiene la intención de dar fe y ánimo a Israel, en medio de un reto nacional, tal como la amenaza de la invasión o de ser asediada. A. La triste condición del hombre que rechaza a Dios. 1. El análisis de David del hombre que rechaza a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. A. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. David miró a aquellos que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que eran necios. La idea detrás de esta antigua palabra hebrea traducida a necio es más moral que intelectual. David no tenía en mente a aquellos que no fueran lo suficientemente inteligentes para tratar de entender a Dios. Nadie es tan inteligente. Él tenía en mente a aquellos que simplemente rechazaban a Dios. Y de las letras en itálica de la versión King James se puede ver que lo que el necio en verdad dice es, no hay Dios. Esto es, no hay Dios para mí. Así que lo suyo es un ateísmo tanto práctico como teórico. No solamente no cree en Dios, también actúa en su convicción. Boice. Y David dice esto debido a la llana evidencia de que hay un Dios, evidencia tanto en la creación y consciencia humana la cual Pablo describe en Romanos 1. El hecho de que algunos hombres insistan o nieguen la existencia de Dios no borrará a Dios del universo, esto habla de su propia posición como necios. Así como Pablo les señala en Romanos 1 2.22, profesando ser sabios se hicieron necios. Y la palabra hebrea para necio en este salmo es Nabal, una palabra que implica una perversidad agresiva, personificada en Nabal de 1 Samuel 25 2.25. Kidner. Y el hombre que niega a Dios es un necio debido a que niega lo que es plenamente evidente. Cree en un tremendo efecto sin causa. Niega la autoridad moral en el universo. Cree solamente lo que es probado por el método científico. Toma un riesgo dramático tendiente a perder sobre su suposición de que no hay Dios. Se rehúsa a ser persuadido por muchos poderosos argumentos de la existencia de Dios. Hay muchos poderosos argumentos para la existencia de Dios, entre los cuales están estos. El argumento cosmológico, la existencia del universo significa que debe de haber un Dios creador. El argumento teológico, la existencia de diseño en el universo significa que debe de haber un Dios diseñador. El argumento antropológico, la naturaleza singular y el carácter de la humanidad significa de que debe haber un Dios de relaciones. Punto centrado. El argumento moral, la existencia de la moralidad significa que debe de haber un Dios que gobierna. ¿Qué es causa y qué es efecto? El ateísmo es resultado de la necedad, o la necedad resulta del ateísmo.
Sería perfectamente correcto en decir que cada uno es causa y cada uno es efecto. Morgan. B. Dice el necio en su corazón. David no solamente encontró que lo que el necio dijo fuera significativo, en donde lo dijo es también importante, en su corazón. El hombre que niega a Dios, el cual David tiene en mente, no solamente es turbado por las objeciones intelectuales sobre la existencia de Dios, en su corazón desea que Dios no esté, y típicamente por razones fundamentalmente morales. Y Juan 3:20 lo explica de esta manera: porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y esto significa que la persona que David tiene en su mente no es un ateo primordialmente por razones intelectuales. Un agnosticismo honesto e intelectual no genera necesariamente inmoralidad, un ateísmo deshonesto y emocional siempre lo hace. Morgan. Y significa que cuando hablamos con aquel que niega a Dios, no solamente debiéramos, o aún primordialmente, hablar hacia su cabeza, sino también hacia su corazón. Deja que el predicador apunte al corazón, y predique todo el amor conquistador de Jesús, y él, por la gracia de Dios, ganará a más incrédulos a la fe del Evangelio que cualquier centenar de ellos mejores razonadores que dirijan sus argumentos hacia la cabeza. Spurgeon. Y la frase de dice en su corazón también nos recuerda que es también posible que uno diga en su mente que hay un Dios, pero negarlo aún en su corazón y vida. Uno pudiera creer en Dios en teoría, pero ser un ateo en la práctica por la manera en la que viven. V.1 Samuel 27:2.1 nos habla de lo que David dijo en su corazón en una ocasión: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿No era este David, también negando a Dios al hablar como un necio? B. Es en su corazón donde él dice esto. Este es el deseo secreto de cualquier seno sin convertir. Si el seno de Dios estuviera al alcance de todos los hombres, fuera apuñalado 1.000.000 de veces en un momento. Cuando Dios fue manifestado en la carne, él era del todo amoroso, él no pecó, él iba continuamente haciendo el bien, y aún así le tomaron y le colgaron en el madero, ellos se burlaron de él y le escupieron. Y esta es la manera en que los hombres tratarían a Dios de nuevo. McCheyne, citado en Spurgeon. C. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad. David aquí consideró el resultado de negar a Dios. Conduce a los hombres hacia la corrupción y a abominable maldad. Esto no es para decir que cada ateo vive en una vida disoluta y que cada creyente en Dios vive una vida buena, pero hay una marcada diferencia en el comportamiento moral de aquellos que toman a Dios en serio y aquellos que no lo hacen. D. No hay quien haga bien. Mientras David consideraba el pecado del que niega a Dios, él miró hacia el panorama de la humanidad y concluyó que no hay quien haga bien. Él no quiso decir que no hay humanidad buena en el mundo, sino que el hombre caído está tan corrompido que por instinto no hace el bien, y aún el bien que pueda hacer está enmarañado de maldad. Punto centrado. Nacemos tanto con la voluntad como la capacidad de hacer el mal, nadie le debe de enseñar a un niño a ser malo. Punto centrado. El camino de menor resistencia usualmente conduce hacia el mal, no el bien. Punto centrado. A menudo es más fácil el animar a otros a hacer el mal, en lugar del bien. Punto centrado. Muchas de nuestras buenas obras están mezcladas con motivos malos y egoístas. Y esto no es una exageración, ya que cualquier pecado implica el descaro de supuestamente saber mejor que Dios, y la corrupción de un amor malvado más que el bien. Kidner. Y hay mucha delicadeza en estos días al tratar con el ateísmo. No es un error inofensivo, es un pecado ofensivo y putrefacto, y los hombres justos la deben de ver a través de esa luz. Spurgeon. 2. 2.3. El análisis del cielo sobre la humanidad caída. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. A. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, mientras que el hombre pudiera desear olvidarse de Dios, Dios jamás se olvida del hombre. Él siempre está observando al hombre, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Y. En el rechazo del hombre hacia Dios, a menudo está el deseo de que Dios simplemente nos dejara solos. Este es un deseo imprudente, ya que toda la vida humana depende de Dios, Hechos 17 2.28. Mateo 5:45. Este es un deseo imposible, porque Dios tiene los derechos como el creador sobre su creación. Y. Las palabras nos recuerdan de Dios descendiendo del cielo para observar la necedad de aquellos que edificaban la torre de Babel, Génesis 11 2.5, o mirando hacia abajo a la maldad de la humanidad antes de su juicio con el diluvio. Kidner. Y. Una de las diferencias entre este salmo y el Salmo 14 es que la palabra Elohim reemplaza a Yahvé en repetidas ocasiones. Es difícil el discernir la razón exacta del porqué. Y. Tanto las similitudes como las diferencias de los dos salmos son instructivas. Algunas ligeras alteraciones muestran cómo un gran canto puede adaptarse para satisfacer la necesidad de una aplicación en especial de esta verdad. Morgan. B. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios, cuando Dios mira abajo desde los cielos, una cosa que él busca es ver si hay entendimiento o búsqueda entre la humanidad. Y. Dios busca esto, y no principalmente como un juicio intelectual, él no se pregunta si hay alguien lo suficientemente inteligente para tratar de entenderle. Él busca esto más por un juicio moral y espiritual, si hay algún hombre que haya entendido su corazón y plan, y que le buscara por el bien de la justicia. Y. Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el hombre, por su propia cuenta, en verdad busca a Dios. Y no todos los rituales y religiones y prácticas desde el inicio de los tiempos demuestran que el hombre en verdad busca a Dios. Para nada. Si el hombre inicia la búsqueda, entonces no busca al verdadero Dios, el Dios de la Biblia. En lugar de esto busca a un ídolo que hace por su propia cuenta. Y. Has pasado de esta forma de adoración, pero no has buscado a Dios. Estoy harto de esta religiosidad vacía. La vemos por todas partes. No es una comunión con Dios, no es el llegar a Dios, Dios no está del todo allí. Spurgeon, de un sermón sobre Romanos 3. C. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, cuando Dios busca, esto es lo que él encuentra. Él halla que el hombre se ha vuelto atrás de Dios, y por lo tanto se ha corrompido. Y. Pooleen se había vuelto atrás, o, se ha amargado, siendo el significado de esta palabra, Oseas 4:18. Y así esta es una metáfora de bebidas corrompidas, ya que lo siguiente, habían corrompido, es tomado de carne echada a perder. Y. Los hebreos tienen la misma palabra para pecado y para los cuerpos muertos, y de nuevo la misma palabra para pecado y peste. Trap. D. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Cuando Dios ve que no hay quien haga lo bueno, es debido a que no hay ninguno. No es como si hubiera alguno y Dios no pudiera verlos. David aquí observa y recuerda que el hombre en realidad, de manera profunda y desde la raíz, ha caído. Y. El uso de no hay quien haga lo bueno por parte de David repentinamente nos incluye. Después de todo podríamos decir, no somos ateos. Pero ahora, al ser dejados en la perspectiva de Dios, vemos que también somos incluidos. En otras palabras, el ateo mencionado en el versículo 1 es solamente un ejemplo de la humanidad en general. Kidner. Y. ¿Qué ilustración de la raza humana es esta? Salvos únicamente donde reina la gracia, no hay nadie que haga el bien, la humanidad, caída y degradada, es un desierto sin oasis, una noche sin estrellas, un estercolero sin una joya, un infierno sin fondo. Spurgeon. B. La defensa de Dios de su pueblo justo. 1. 4-5. Dios defiende a su pueblo cuando es atacado. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Y a Dios no invocan?
Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Ah. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? David primero consideró la profundidad de la caída del hombre, ahora lidia con el destino del pueblo de Dios en tal mundo caído. El pueblo de Dios pudiera parecer como los necios débiles, pero David entendió que es los que hacen iniquidad los que no tienen conocimiento. Y la pregunta casi tiene un tono de sorpresa, como si casi la omnisciencia hallara un asunto de maravilla en el misterioso amor de la maldad por parte de los hombres. McLaren. B. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, parece que los que hacen iniquidad son fuertes y tienen las de ganar. David se preguntaba si el pueblo de Dios fue abandonado hacia los necios y corruptos de este mundo, a aquellos que a Dios no invocan. Y como si comiesen pan, por ejemplo, con poco pesar o remordimiento, y con mucha codicia y deleite, y constancia también, como solían comer su carne. Pole. Y a Dios no invocan, un ateísmo práctico es, por supuesto, falto de oración. McLaren. C. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Aquí este salmo por poco pero de manera significativa se aparta de las palabras del Salmo 14. La idea parece ser que David tomó el Salmo 14 y ligeramente lo modificó para satisfacer su crisis actual, y lo utilizó para animar a Israel. Y parece ser que fue durante un tiempo de ataque o de asedio por parte del enemigo, del que puso asedio contra ti. David confiaba en que Dios pondría al enemigo sobresaltado de pavor, aunque por medio de la posición estratégica que tenían no tenían una razón real para temer, donde no había miedo. Y David oró por algo que Dios había prometido hacia un Israel obediente. Dios prometió el enviar tal pavor en pasajes como Levítico 26 2.36 y Deuteronomio 28 2.65. Y David oró por algo que Dios había realizado en otras ocasiones. Hubo muchas ocasiones cuando Dios envió temor hacia los corazones de los enemigos de Israel. Algunos ejemplos incluyen a Josué en contra de los cananeos, Josué 10:10, Gedeón en contra de los madianitas, Jueces 7, cuando Jonatán y su escudero derrotaron a los filisteos, 1 Samuel 14, y en los días de Ezequías, 2 Reyes 18-19, en contra de los asirios. Y ellos no temían a Dios, por parte de los hombres eran temidos, y aún así temieron un temor donde no había ningún temor. Trap. V. El temor de Dios puede ser tanto un motivo impulsor, conduciendo en los caminos de la vida, o se puede convertir en un terror impuesto, emitiendo destrucción. Morgan. D. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Aquí Dios contesta al necio que le desprecia por medio de despreciar al necio. Sin embargo, parece ser que no fue solamente la negación por parte del necio hacia Dios lo cual ha provocado al Todopoderoso, fue más el ataque señalado del necio en contra del pueblo de Dios. Podríamos decir que el atacar al pueblo de Dios es tan necio como el negar la existencia de Dios. 2. 6. Deseando la salvación de Dios. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Ah. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. David sabía que Dios era refugio para su pueblo y que los hacedores de iniquidad jamás ganarían. Pero eso era difícil de ver en ese preciso momento, así que David expresó su gran deseo de que Dios traería la victoria y liberación que él había prometido para su pueblo. B. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, este no era el cautiverio de Babilonia que ocurrió muchas generaciones después de David. Aquí la cautividad es utilizada en un sentido general, hablando de cualquier tiempo o situación en donde el pueblo de Dios era oprimido y puestos a servidumbre. Y tomamos que la frase volver de la cautividad en el sentido en que admite lo que se menciona en Job 42 2.10 y Ezequiel 16:53, que es por nombre la liberación de las desgracias. McLaren. C. Se gozará Jacob,
y se alegrará Israel. David anticipa la liberación venidera, y llama al pueblo de Dios a estar alegres en consideración de ello.